Nos disponemos a recibir el mensaje de Dios en casa. La voz de Dios llega a nuestros hogares por medio de la palabra. CCI en casa. Padre, gracias por este día, Dios, gracias por la oportunidad de estar acá reunidos, Dios, en tu nombre. Dios, hoy como iglesia, como tus hijos, te pedimos que sea usted el que nos hable a nuestro corazón, Dios. Que tu palabra pueda transformar nuestra vida, Dios. Que el día de hoy podamos cada uno de nosotros salir retados, Dios, a cambiar cosas. Muéstranos si tenemos que cambiar algo en nuestra rutina, en nuestro diario vivir, Dios, para ser mejor discípulos tuyos, Dios, para poder parecernos cada día más a Jesús. Dios, háblanos hoy a través de tu palabra, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy yo quería hablarles un poquito de algo que he estado como pensando y meditando y hablando mucho en los últimos tiempos, en las últimas semanas, el último mes he estado pensando mucho en esto, leyendo y viendo cómo actualmente vivimos en un mundo que avanza muy rápido. Todo lo queremos para allá. Yo pensaba que ahora si usted tiene un antojo de comer algo y tiene la posibilidad, usted abre su teléfono, pide un Uber y rapidito le llega a su casa. Se quitó el antojo. Si usted quiere una información, escuchó una palabra que nunca ha escuchado, algo por el estilo, usted se mete en su teléfono, lo pone en Google y le aparecen cientos de explicaciones de esa palabra. Hoy, para los estudiantes, es más sencillo. Se meten ahí a un par de aplicaciones, dice, hágame tal trabajo, pero hágalo como si no fuera inteligencia artificial. Pum, imprimen, listo. Ellos ya ahora no saben lo que es ir a una biblioteca, a buscar ahí las fichas, ¿verdad? Si usted no sabe qué es esto, es que usted está joven, ¿verdad? Si usted sí me entendió lo de las fichitas y la biblioteca, está un poquito viejito, ¿verdad? Pero vivimos en ese mundo. De hecho, ayer o el jueves llegó un joven de la iglesia y me decía, alguien vea esta aplicación. Una aplicación se llama Biblia.chat, es de pura inteligencia artificial, pero enfocada cristiana. Entonces usted pone ahí lo que usted quiera de la Biblia y le da la información, un poco más enfocada a la palabra de Dios, porque esa está enfocada solo a la Biblia. Y entonces vivimos en esa velocidad, es más, hasta la iglesia se nos ha metido esto. Un día esto estaba escuchando un pastor súper conocido, que lo siguen millones de personas, los cultos lo ven millones de personas, y en una entrevista decía, yo tengo que practicar mi sermón de cada domingo un montón de veces, porque mi sermón tiene que durar 32 minutos con 15 segundos. Tienen que durar exactamente eso, por la televisión, por las grabaciones que hacen, por todo. Entonces yo hablé con Arturo y me dijo, usted no tiene 32, tiene 2 horas, así que tranquilo, entonces para salirnos de esa rutina. Pero vamos en un mundo muy, muy rápido. Hace poco, en Carpio también, allá nosotros hacemos una labor social grande, y llegó un grupo de quiroprácticos a atender a las personas, y íbamos a regalar anteojos de ver y todo, y ellos me dijeron, sí, vamos a poner aquí las mesas, al fondo vamos a orar por todas las personas que pasen, y al final del día lo único que yo ocupo que usted me diga es cuántos aceptaron a Jesús. Y listo. Lo hicimos. Ellos se enojaban algunas veces que las personas no querían ir a que oráramos por ellos, porque el enfoque de ellos era que aceptaran a Jesús y que aceptaran a Jesús. Y listo, yo les vacilaba y les decía, si hubiéramos tenido ahí una piscinita, aceptan a Jesús, los bautizan y se van y lo ven como un número. Y alguien me decía, lo ven prácticamente como una industria. Salen y nos vamos para Estados Unidos
Hicimos tanto y tanta gente aceptó a Jesús porque hizo una oración. Y muchas veces estamos enfocados en esa velocidad del mundo y que la iglesia también. Y creo que estamos perdiendo detalles importantes de lo que Dios nos llama a hacer. Y yo quiero que vayamos hoy con esta idea a Mateo 28, del 16 al 20. Es súper reconocido esto. Es la gran comisión. Muchos lo sabemos de memoria. Y dice así la palabra de Dios en el versículo 16 del capítulo 28 de Mateo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús le había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto, versículo súper conocido, está pintado en paredes, en camisas, pero creo que a veces se nos olvida, sobre todo el versículo 19, porque dice: id pues y haced discípulos. Y esa es la palabra clave de hoy, discípulos. Dios nos manda a que hagamos discípulos, y si vamos a ser discípulos, significa que nosotros también tenemos que ser discípulos. Porque usted no va a dar algo que usted no es. Y entonces, con eso, yo me ponía a pensar, ¿qué significa ser discípulo? ¿Qué significa ser un discípulo de Jesús? ¿Qué significa que Jesús nos manda y nos dice: vaya y hagan discípulos? ¿Qué espera Dios de nosotros como discípulos? Y entonces, cuando yo pensaba en esto, yo recuerdo en la iglesia que yo crecí, iba casi todos los días a la iglesia y llevé discipulado 1, discipulado 2, discipulado 3, discipulado 4, sobre discipulado, postdiscipulado y todos los títulos de discipulado. Me gradué, me pasaron al frente, me gradué. ¿Y saben algo? Durante ese tiempo que tenía los títulos, nunca fui discípulo. Nunca fui discípulo. Porque entonces, y yo pensaba, entonces, ¿qué significa ser discípulo? Entonces, si usted busca en Google, hablando de lo que hablamos ahora en Google, le aparecen no sé cuántas listas de cosas que usted tiene que hacer para ser un discípulo de Jesús. Y yo me ponía a pensar, no, tiene que ser algo más sencillo. Más sencillo en buscarlo, no una lista tan grande. Y saben, lo encontré. En el libro de Juan hay 3 veces, en todo el libro de Juan hay 3 veces que el mismo Jesús dice: si ustedes hacen esto, conocerán que son mis discípulos. Y entonces ya no es una lista tan larga, es una lista de 3 cosas que Jesús espera de nosotros si somos discípulos de Jesús. Y son 3 cosas que nosotros tenemos que enseñarle a los que queremos ser o que se hagan discípulos. Porque dice ir y hacer discípulos. Entonces, si vamos a ir a ser discípulos, tenemos que enseñarle a ellos a ser discípulos. Y lo que le tenemos que enseñar es lo que Jesús dice o lo que Jesús espera de que nosotros seamos
siendo discípulos. Y son 3 características, y esas son las 3 características o 3 puntos que quiero que podamos profundizar hoy. Y que al final de este tiempo usted pueda hacerse un autoexamen y usted pueda decir, ¿realmente yo estoy siendo un discípulo de Jesús? Y si estoy trabajando con alguien, le estoy presentando el evangelio a alguien, lo estoy guiando para que sea un discípulo de Jesús. Y entonces, el primero de estos está en Juan 8, 31 y 32. Y el primer punto es, que nos dice Jesús, es permanecer en la palabra de Él. Vea lo que dice Juan 8, 31 y 32. Dice así, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿qué dice? Verdaderamente sois mis discípulos y conoceráis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces vea que es la primera, en Juan, en todo el libro de Juan, es la primera vez que Jesús dice, si ustedes hacen esto, la gente va a reconocer que ustedes son mis discípulos. Y lo primero que Él le dice es, los que permanecen en mi palabra. Otras traducciones lo que dicen es, los que son fieles a mi palabra. Y entonces viene la pregunta, ¿qué significa ser o qué significa permanecer en la palabra? ¿Qué significa ser fiel en la palabra? Número 1, permanecer en la palabra es leer, meditar y estudiar las Escrituras. Leer, meditar y estudiar las Escrituras. Y yo me ponía a pensar en esto. ¿Y cuántos realmente leemos, meditamos y estudiamos las Escrituras? ¿O solo nos quedamos escuchando muchas veces lo que nos dicen? Y volviendo a la velocidad de hoy en día, si usted ve, y es buenísimo, pero hoy todo el mundo comparte TikTok de una frase pequeñita de un pastor o de algo, y muchas veces queremos eso, y la pregunta es, ¿cuántas veces usted va a la palabra de Dios a ver si lo que ese TikTok o ese TikToker está diciendo es verdad? Pocas veces, porque en esta velocidad estamos acostumbrados a escuchar nada más, pero no a leer, meditar y estudiar. Es tanto así, de este punto, que sé que aquí no pasa, porque yo sé que aquí vienen muchos, pero ustedes saben que mundialmente solo el 10% de los asistentes o de las personas que pertenecen a una iglesia, solo el 10% va al estudio bíblico de esa iglesia. Solo el 10%. Y esto es en las iglesias, estos son datos de iglesias. Y si usted lo ve, y usted se pone a analizar, es lo que pasa normalmente. Entre semana, que se hace estudio bíblico, o estudio bíblico en casas o algo, solo el 10% de la gente va a ese tiempo de estudiar la palabra. Porque muchas veces no queremos profundizar, o en esa velocidad de este mundo no podemos. O decimos que no podemos, o estamos ocupados en otras cosas. Y hay otra estadística más fea, que dice que es menos, anda por ahí el 10% también de las personas que normalmente asisten a una iglesia, que estudian la palabra de Dios al menos 2 o 3 veces entre semana en sus casas. Como les decía, ustedes no, sé que aquí no, porque yo son en otros lugares, pero estas son estadísticas mundiales de las iglesias. Permanecer en su palabra
es leer, meditar y estudiar las Escrituras. Permanecer también es respetar. Pero usted, para respetar, usted tiene que conocer. Para que usted pueda decir, yo me someto a la palabra de Dios, usted la tiene que conocer, usted la tiene que leer, usted la tiene que vivir, usted la tiene que meditar. Entonces, ¿cómo usted va, o cómo nosotros vamos a respetar la palabra de Dios si no la conocemos? Y saben, las personas, alguien decía esto, un predicador decía, que las personas hoy en día están lejos de Dios porque no le temen a Dios. ¿Y saben por qué no le temen? Porque no lo conocen. Porque el que lo conoce, le teme. Y en este no es un temor de miedo, como ya lo sabemos, sino es un temor de obediencia. Entonces, permanecer en la palabra no es una actitud momentánea, sino debería ser un modo de vida. Permanecer no basándonos en lo que nosotros creemos, sino en lo que Dios en su palabra nos dice. Porque vean la promesa que está en ese mismo versículo. En el 32 dice, el 31 dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Y después, ¿qué dice? Y conoceráis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, para ser libres, ¿qué dice? Tenemos que... Exactamente. Entonces, vea que este es el primer punto, es permanecer en la palabra, y si permanecemos, nos van a reconocer, o es lo que Jesús espera que todo discípulo haga. Y si lo hacemos, vamos a conocer la verdad, y la verdad nos va a hacer libres. Y entonces, hablando de la misma velocidad de este mundo, permanecer en su palabra no es algo que vamos a lograr rápidamente. No es algo que lo vamos a obtener en Google, en un teléfono. Permanecer en su palabra no es fácil, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que intentarlo. Y si usted, porque yo quiero que pensemos en dos vías. Una, ¿está siendo usted discípulo realmente de Jesús? Y usted está haciendo discípulos. Y si usted está evangelizando, como le decía, trabajando con alguien de su familia, con un amigo, con alguien, ¿usted realmente le está enseñando a esa persona a permanecer en la palabra? Es el primer punto, permanecer en la palabra de Dios. Y ahí es donde yo quiero que empecemos y que usted pueda empezar a pensar, ¿realmente estoy permaneciendo? ¿Estoy siendo fiel a la palabra? ¿O qué cosas tengo que cambiar? ¿Qué cosas tengo que dejar? ¿Qué cosas de ahora en adelante tengo que hacer diferente para poder ser un discípulo de Jesús? Para permanecer en su palabra. Vamos al punto número 2. Si el primero era duro, el segundo es un poquito más duro. El segundo es amarse los unos a los otros como Él nos amó. Eso está en Juan 13, 34 y 35. Y esto es palabra de Jesús. Decía un amigo, eso está en rojo. Si usted lo busca en su Biblia, eso está en rojo. Es palabra de Jesús. Dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto, ¿qué dice? Conocerán todos
que sois mis discípulos. La segunda vez que sale de la boca del maestro, que en eso van a conocer que somos sus discípulos. Si os tenéis amor los unos a los otros. Es interesante, porque este versículo dice, un mandamiento nuevo os doy. Es un mandamiento que había existido desde antes. Pero él le agrega esa marca distintiva. La diferencia de por qué se convierte en un versículo nuevo es porque él se pone como ejemplo. Como yo los he amado. Y eso nos sube de nivel muchísimo. Nos sube de nivel muchísimo. Entonces, una marca distintiva suya, si usted es discípulo de Jesús o discípula de Jesús, y mía, debería ser que amamos a los otros como Jesús nos amó. Y como les decía, si pensamos en que estamos haciendo discípulos, usted le está enseñando a sus discípulos a amar a los otros como Jesús lo amó. Y entonces cuando yo pienso en ese ejemplo de Jesús, me doy cuenta que el amor se expresa no solo con palabras, sino con hechos. Porque cuando yo pienso en el amor de Jesús hacia mí, lo único que puedo pensar es en su amor sacrificial que tuvo por nosotros. Un amor de entregarse completamente. Y entonces el reto todavía es peor o más grande para nosotros. Estamos nosotros amando a la gente alrededor de nosotros como Jesús nos amó a nosotros. Y aquella gente que no es tan fácil de amar, que son duritos de amar, que les cuesta, que uno lo intenta, pero les cuesta. Qué difícil. Qué difícil. Pero tenemos que hacerlo. Dice, porque Jesús dice, en esto van a conocer que son mis discípulos, si amamos los otros, como yo los he amado. Hablaba con Amaro. También tenemos que tener cuidado con esa parte, de amarnos los unos a los otros. A veces amar también es poner límites. A veces también amar puede ser alejarnos un momento o un tiempo de algo que nos hace daño. Amar es perdonar también. Amar es preocuparse. Amar es caminar con esa persona. Y lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo. Cuando yo pensaba en esto, vuelvo y repito, esto no es algo que se va a lograr de un día para otro, algo rápido. Ser discípulos no va con la moda de este mundo de todo ser rápido. Ser discípulo requiere esfuerzo. Ser discípulo requiere
entrenamiento. Ser discípulo requiere obligarse muchas veces a hacer cosas que no estamos acostumbrados, a obligarse a cambiar cosas que tal vez usted puede decir, es que yo siempre he hecho las cosas así, o a mí me enseñaron a hacer esto de esta manera. Pero ser discípulo te obliga muchas veces a cambiar. Amar a alguien te obliga muchas veces a cambiar. Y vamos pensando, pregúntele usted ahí a Dios, Dios, ¿qué cosas tengo que cambiar yo? ¿Qué cosas tal vez tengo que mejorar para poder ser un discípulo como lo que usted está diciendo? Que cuando me vean, reconozcan, este es un discípulo de Jesús. Y sabe, y pasa. No es usted ha llegado a un lugar donde usted no conoce a nadie, usted está así viendo a ver qué pasa. Y usted en 10, 15, 20 minutos, usted analiza y usted puede decir, mira, esa persona es cristiana. Es cristiana. ¿Por qué? Porque se debería notar en nosotros. Si usted pasa desapercibido en su círculo tal vez de amigos no cristianos o de personas no cristianos, y usted pasa desapercibido, tenga cuidado. Porque nosotros deberíamos, si somos discípulos, vernos diferente. Las personas deberían vernos diferente. Entonces, el primero es, como les decía, permanecer en la palabra, crecer en la palabra, estar ahí en la palabra. El segundo es amarse los unos a los otros, como Él nos amó. Y el tercero está ahí mismo en Juan 15:8. Y el tercero es, un discípulo da frutos. Vea lo que dice Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probáis que sois mis discípulos. Juan 15:8. La tercera vez, y son las únicas 3 veces que en el libro de Juan, que Jesús dice, en esto conocerán que soy mis discípulos, permanecer en su palabra, que se amen los unos a los otros y que den mucho fruto. Mucho fruto. Entonces, cuando yo pienso en eso, lo que puedo pensar es que el discipulado no es algo pasivo. El ser discípulo no es algo pasivo, no es algo estático, sino es algo dinámico y tiene que ir creciendo. Usted como discípulo, usted tiene que ir creciendo. Un nuevo convertido, alguien que aceptó a Jesús y que ha decidido cambiar, se arrepintió y que quiere cambiar, es un discípulo. Empieza a ser un discípulo, debería empezar a ser un discípulo. Pero a lo largo de los años se espera que sea un discípulo cada vez más semejante a su maestro y eficaz en su ministerio. Entonces, si usted aceptó a Jesús, usted tiene que ir creciendo. Usted no se puede quedar estancado. Usted tiene que ir creciendo. No sé hace cuánto usted aceptó a Jesús en su corazón, pero usted no puede ser la misma persona de ese momento a hoy. No sé cuánto tiempo ha pasado, pero usted ha tenido que crecer. Porque esto no es algo pasivo, no es estático, esto va creciendo y creciendo. Y hablaba de qué significa aquí dar frutos.
Porque aquí muchas veces cuando dice que den mucho fruto, estamos pensando en, no sé, en cuántas personas usted ha llevado a los pies de Jesús, cuántas personas usted ha salvado, cuántas personas usted ha hecho algo por eso. Pero saben, esos no son los frutos que aquí está hablando. El fruto que aquí está hablando es cuál es su semejanza a Cristo. Dar fruto significa cuánto usted está reflejando a Jesús en su vida. ¿Cuánto usted está reflejando a Jesús en su vida? Como decía, hablaba con alguien esta semana de este mismo tema. Y esa muchacha decía, es que yo crecí en una iglesia donde me decían que yo no estaba dando fruto. Donde me decían que yo tal vez no estaba saliendo a evangelizar, no estaba trayendo nueva gente a la iglesia. Y ella decía, y yo me sentía mal, porque yo empecé a creer que yo no estaba dando fruto. Y ella dice, un momento, me encerré en mi cuarto, empecé a orar, y me abrí mi corazón a Dios, y Dios me contestó. Y ella dice, Dios me contestó todas las cosas que yo estaba cambiando en mi vida a través de Él. Mi carácter estaba siendo cambiado, mi forma de ver la palabra de Dios estaba siendo cambiado. Yo era otra persona totalmente de antes de conocerlo a Él a lo que era hoy. Y Dios me dijo, estás dando fruto. Y saben, y al tiempo, el fruto va a ser notable, porque el fruto también se tiene que ver. El fruto va a ser notable. Y hoy esa muchacha hace un trabajo buenísimo con su esposo, son misioneros, discipulan a varios chicos, los trabajan súper bien. Y hoy su fruto puede ser más visible que hace un tiempo atrás. Pero para que su fruto sea visible, tuvo que empezar a cambiar ella primero, a dar esos frutos, a cambiar. Entonces, no podemos medir si realmente alguien da mucho fruto por lo que está haciendo. O ¿por qué? Porque eso muchas veces se puede engañar fácilmente. El hacer y llevar y todo esto, y los que estamos metidos mucho en la parte social, también muchas veces nos podemos engañar fácilmente. Porque podemos hacer y seguimos haciendo y le ayudamos a gente y la gente crece y la gente sale adelante. Pero tal vez yo no estoy creciendo. Tal vez yo no estoy dando fruto en mi vida. Estoy ayudando a otros, pero eso lo hace un montón de gente. Eso lo hacen un montón de organizaciones. Pero yo estoy creciendo. Yo estoy dando fruto en mi vida. Estoy viendo los dones en mi vida que Dios me ha dado. Tengo que cambiar primeramente. Porque el fruto del que se habla acá es en la semejanza que yo tenga con Cristo. No lo que yo hago. Como le digo, eso va a ser el resultado.
y los frutos se van a empezar a ver en su vida y en los que están alrededor suyo. Pero primero usted tiene que empezar a cambiar usted. Usted tiene que empezar a cambiar. Como le digo, esto es y nosotros, yo lo he vivido muchas veces, o algunas veces lo he vivido. Como le digo, hemos estado metidos en la parte social, de ayuda social, durante más de 15 años. Y a veces es fácil perderse en hacer y hacer. ¿Y dónde queda uno? A veces uno hace y hace y no estás creciendo, no estás dando fruto realmente. Estás haciendo un montón de cosas por la gente, pero no estás dando fruto de lo que Dios nos está pidiendo acá. Y eso es lo que tenemos que pensar. Y obviamente, si nos vamos al contexto de este pasaje, para poder dar ese fruto, tenemos que estar pegados a Dios. Y entonces es donde yo puedo ver cómo estas tres cosas se van uniendo poco a poco. Se van uniendo. Y no es en un orden que yo los acomode de esta manera. Es en un orden que están en el libro de Juan. Porque yo, para poder dar frutos, para empezar a dar frutos, tengo que tener los otros dos puntos que vimos antes. Tengo que amar a unos a los otros, como Él nos amó. Y para poder entender cómo es amar los unos a los otros, yo tengo que permanecer en su palabra. Porque si no, no lo voy a poder hacer. Entonces, vea cómo esto se va enlazando uno a uno. Permanecer en su palabra, estudiar su palabra, meditar su palabra, estar ahí en su palabra. Someternos a su palabra, respetar su palabra, obedecer su palabra. ¿Y eso qué nos lleva? Entendiendo su palabra, creciendo en su palabra, siendo fiel a su palabra, vamos a poder entender y hacer más sencillo amarnos los unos a los otros como Él nos amó. ¿Por qué? Porque ya lo voy a entender cuál es el propósito, voy a entenderlo a Él, voy a entender lo que Él quiere de nosotros, voy a entender lo que Él nos pide, y entonces yo puedo hacer eso con los demás. Puedo entender, puedo ver el ejemplo que Él nos dejó, puedo ver cómo se comportó Él con sus discípulos, puedo entender cómo se comportó con la gente que está alrededor, cuál fue su forma de amar. Y entonces permanezco en su palabra, me es más sencillo amar los unos a los otros. Y entonces puedo empezar a dar fruto. Puedo empezar a dar fruto. Y como se los decía, estas tres cosas no se pueden ir a la velocidad que va este mundo. El ser un discípulo de Jesús realmente y hacer discípulos no puede ir nunca a la velocidad que este mundo nos quiere llevar. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ser contracultura. Ahí es donde nosotros tenemos que ser muy respetuosos de la palabra de Dios. Y no significa que no podemos sacarle provecho a las cosas nuevas, sí. Pero tengamos cuidado. No nos dejemos ir en ese mundo. Porque permanecer en su palabra, amarnos los unos a los otros,
y dar fruto no es algo que se puede lograr rápidamente. Es algo que requiere tiempo, dedicación y esfuerzo. Entonces hoy yo quiero que usted pueda pensar si usted realmente está siendo un discípulo de Jesús. ¿Qué cosas tienen que cambiar? ¿Qué cosas tienen que cambiar? Hoy es el reto, es lo que Dios me ha puesto para compartir hoy. Dios quiere que seamos discípulos, pero Él espera esas 3 características para que seamos reconocidos como sus discípulos. Y si usted está trabajando con alguien, usted está discipulando a alguien, usted está ahí con alguien, usted le está enseñando esto a esas personas. Porque saben, cuando yo entendí esto y estudié esto, que a veces parece tan simple, tuve que cambiar cosas. Además, hasta en la iglesia de nosotros, tuve que cambiar cosas. Así que yo voy a invitarlo a que usted pueda cerrar sus ojos ahí donde usted está un momento. Que usted pueda cerrar sus ojos. Y que usted pueda tener un tiempo de conversar con Jesús, de conversar con Dios. Y que usted pueda hacerse esa pregunta: ¿realmente estoy siendo un discípulo? ¿Realmente estoy siendo una discípula? ¿O estoy simplemente siendo un seguidor? ¿O estoy simplemente caminando? Siempre les digo, si usted le pregunta a Dios qué cosas tiene que cambiar, estoy seguro que Dios le va a contestar. Si usted pregunta a Dios cómo puedo mejorar, yo estoy seguro que Dios le va a contestar. Así que es un tiempo para usted con Dios. Y que usted pueda hoy tomar decisiones, cambiar, mejorar o simplemente fortalecer lo que usted está haciendo para ser el discípulo que Jesús espera que seamos. Así que no desaproveche este tiempo para orar mientras alabamos a Dios.
quiero retarlos hoy. Si usted reconoce que tiene que cambiar algunas cosas, si usted reconoce que tal vez no está haciendo o no está reflejando lo que Jesús espera de nosotros, que permanezcamos en su palabra, que nos amemos los unos a los otros y que demos fruto. Usted hoy se ponga de pie ahí donde está. Y usted le pida perdón a Dios. Y nos comprometamos hoy como iglesia, como sus hijos, a ser verdaderos discípulos. Padre, hoy como iglesia, como hijos tuyos, Dios, venimos delante de tu presencia. Número uno, pidiéndote perdón. Perdónanos que no hemos actuado de la forma que tú esperas que actuemos. Perdónanos, Dios. Pero hoy, con un corazón humilde, con un corazón humillado, te decimos, te prometemos que vamos a intentar, que vamos a cambiar. Y que usted le dice a Dios, Dios, yo voy a cambiar esto. Cada uno de nosotros es diferente. Cada uno de nosotros las luchas son diferentes. Pero que usted con sus palabras, usted le pueda decir, Dios, yo voy a cambiar esto, te entrego esto. Te lo entrego hoy. Y me comprometo contigo a buscar más tu palabra. Me comprometo contigo a intentar permanecer más en tu palabra. Me comprometo a cambiar, a ser diferente. Padre, gracias. Gracias por tu perdón. Gracias por tu misericordia. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez.
empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Gracias, Dios. Padre, gracias. Porque podemos cambiar, porque podemos empezar. Y hoy cambiar para ser mejores discípulos tuyos, Padre. Dios, gracias por este tiempo. Gracias por tu iglesia. Gracias por tu amor. Y gracias por esta oportunidad de ser mejores hijos tuyos, de ser mejores discípulos. Padre, hoy te pedimos que esta palabra haga eco en nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestra mente el tiempo necesario para cambiar, para transformarnos en esos discípulos que tú esperas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a orar para finalizar. Padre, gracias por este tiempo, Dios. Gracias por la oportunidad de estar reunidos como tu familia, Padre Santo, como tu iglesia, Dios. Dios, oramos para que tú nos bendigas, Dios. Y esta semana que viene sea una semana donde podamos ver tu bendición sobre nuestras vidas, Padre. Te pedimos que tu presencia camine con nosotros cada día de esta semana, Padre Santo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bendiciones. Y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar contigo.